quiero que ustedes vayan conmigo al libro de Nehemías. Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 11. Cada vez que me toque predicar, vamos a tratar de estudiar una porción de este libro. Y me gustaría, antes de leer, dar algunas consideraciones generales. A la muerte de Salomón, el pueblo había sido luego llevado cautivo a Babilonia. Luego vino el reinado de los persas, quienes vencieron al imperio babilónico. Esos judíos, muchos de ellos que habían sido llevados a la cautividad, habían regresado porque Ciro emitió un decreto y permitía a los judíos volver a su tierra. Y dice así en 2 de Crónicas 36, 22, mas al primer año de Ciro, rey de los persas, para que se cumpliese la palabra de Jehová por boca de Jeremías, Jehová despertó el espíritu de Ciro, rey de los persas, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todo su reino, diciendo así: Ciro, rey de los persas, así dice: Jehová, el Dios de los cielos, me ha dado todos los reinos de la tierra, y él me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén que está en Judá. Quien haya entre vosotros de todo su pueblo, sea Jehová su Dios con él y suba. De ese modo empiezan los judíos a volver a Jerusalén. Un primer grupo regresó liderado por Zorobabel. Un segundo grupo regresó liderado por Esdras. Y un tercer grupo, como vamos a ver en este libro, regresa bajo el liderato de Nehemías. Ese grupo que regresa de la cautividad. Nehemías es un libro sumamente interesante de estudiar. Aquí vemos cómo Dios participa activamente en todas las cosas que suceden y cómo Dios está guiando al pueblo a reconstruir esas murallas. También vemos a un personaje como Nehemías, que es un hombre deseoso de glorificar a Dios en todo lo que hace. Y ahí vemos muchas de las características de un líder cristiano. Este libro inclusive se estudia en cursos de administración cristiana como un ejemplo de lo que es un administrador. Él tiene la encomienda, como vamos a ver, de ir a Jerusalén, cuyas murallas estaban destruidas y quemadas, y allí habían personas que estaban en aflicción. Y yo quiero que con esto en mente hasta aquí leamos Nehemías capítulo 1, versículos 1 al 11. Dice así la palabra de Dios. Palabras de Nehemías, hijo de Acalías. Aconteció en el mes de Quisleu, en el año 20, que estando yo en Susa, capital del reino, vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos hombres de Judá. Entonces les pregunté por los judíos que habían escapado, los que se habían salvado de la cautividad, y por Jerusalén. Ellos me dijeron: el resto, los que se salvaron de la cautividad allí en la provincia, están en una situación muy difícil y vergonzosa. El muro de Jerusalén está en ruinas y sus puertas destruidas por el fuego. Cuando oí estas palabras me senté y lloré, hice duelo por algunos días, ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Y le dije: te ruego, Jehová, Dios de los cielos, fuerte, grande y temible, que guardas el pacto y tienes misericordia de los que te aman y observan tus mandamientos. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo, que hago ahora delante de ti día y noche por los hijos de Israel, tus siervos. Confieso los pecados que los hijos de Israel hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado, en extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo, diciendo: si vosotros pecáis, yo os dispersaré por los pueblos, pero si os volvéis a mí, guardáis mis mandamientos y los ponéis por obra, aunque vuestra dispersión sea hasta el extremo de los cielos,
De allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel hombre. En aquel entonces servía yo de copero al rey. Cuando uno oye que las murallas estaban destruidas y las personas que estaban allí en Jerusalén estaban en gran calamidad, eso nos recuerda la situación actual que nosotros estamos viviendo. En las murallas de nuestra sociedad, en las murallas del mundo, hay muchos resquebrajamientos. Miren ahora como orábamos que se quiere aprobar una ley de educación sexual donde en los colegios se enseñe la educación sexual bajo un criterio secular y no bajo la visión judeo-cristiana que nosotros tenemos en la palabra de Dios. Miren el intento que hubo en el Congreso de nuestro país hace un tiempo de que se aprobara el aborto. Miren lo que está sucediendo con el matrimonio homosexual, la criminalidad que hay, el uso de drogas, una sociedad donde los matrimonios están resquebrajados, hay un 50% de divorcio. Y yo quiero que en la medida que vemos cómo Nehemías enfrentó la situación que tenía por delante, tú medites en cuál es tu situación particular y tú, utilizando los principios de la palabra de Dios que Él utilizó, también puedas enfrentar tu situación. Dios utiliza a personas ordinarias como tú y como yo para restaurar, para reconstruir los muros de las vidas de otras personas y sus vidas mismas también, porque muchas veces están rotos. ¿Qué es lo que Dios pide de nosotros? Que nosotros, al igual que Nehemías, seamos moldeables como el barro para poder servir para su gloria. En este tiempo que estudiemos este libro, vamos a ver muchas características de él, características de un constructor, de un hombre que tiene una obra por delante y está decidido a llevarla porque tiene la convicción de que está trabajando para la gloria de Dios. Él está construyendo, él va allí a construir esos muros para la gloria de Dios y enfrenta mucha oposición externa, enemigos de fuera y también mucha oposición interna, pero ese hombre vivía para Dios y estaba dispuesto a hacer lo que Dios dice en su palabra. Y aquí vemos o estudiaremos cómo ese hombre aplicó continuamente los principios de la palabra de Dios a su vida. ¿Y por qué decimos todo esto de Nehemías? ¿Por qué ese currículum de Nehemías, ese resumen es tan importante? Porque este hombre vivió a la luz de las convicciones que tenía, porque él tenía una relación íntima con Dios, una relación cercana con el Dios vivo y verdadero. Y lo primero que vamos a ver cuando estudiemos el libro es cómo ese hombre empieza en el libro de rodillas delante de Dios. Si en tu vida hay algo que necesita ser reparado, si las murallas de tu vida de fe, de tu matrimonio, de personas a tu alrededor están requebrajadas, debemos ver ahora a Nehemías como el gran maestro constructor que se mantuvo aferrado al maestro de los maestros para llevar adelante la obra de Dios. Nehemías no era cualquier persona, fíjense, él era el copero del rey persa. El copero era la persona que probaba la comida y la bebida que el rey iba a beber. Era una persona de mucha confianza, porque ustedes saben con la facilidad con que una persona podía ser envenenada. Y él estaba tranquilo, sirviendo al rey como copero, cuando entonces llegan esos hermanos judíos
Y fíjense lo primero que él hace. Él estaba en Susa, la capital del reino medo-persa, que era la capital del mundo en ese momento. Vamos a suponer que Estados Unidos, el país más grande, más poderoso del mundo, allí estaba él, y él era el hombre que era el copero del rey. Pero él no estaba solamente ahí para probar la comida. Una persona que estaba así tenía que estar muy cerca del rey. Tenía que ser una persona muy preparada, tenía que hablar diversos temas con el rey. Él no era un cualquiera ahí. Era un hombre de mucha cultura. Imagínense, el hombre al que el rey hacía así y le ponía la copa y él le echaba el vino en la copa o le echaba el agua o le traía la comida. Imagínense la influencia que ese hombre tenía, la confianza que el rey tenía en él. Ese hombre estaba tranquilo ahí. Pero entonces, fíjense lo que dice el versículo 1 y quiero que lo leamos hasta el 3. Aconteció que en el mes de Quisleu, en el año 20, estando yo en Susa, capital del reino, que vino Hanani, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá, y les pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Lo primero que él hace, para aquellos que llevan notas, es una pregunta. ¿Qué es de la gente? ¿Qué es de mis hermanos que están allí en Jerusalén? ¿Y qué ha sucedido con la ciudad? Él estaba preocupado y ocupado por la obra de Dios. Le pregunté por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad y por Jerusalén. Jerusalén estaba a 1.300 kilómetros de donde él estaba. Y él estaba atento a lo que estaba sucediendo allí. Dime, ¿qué está pasando con mis hermanos? Lo primero que vemos en este hombre es un corazón que late por la obra de Dios. Eso es lo primero que él quería saber. Y ante la pregunta que él hace, fíjense en el versículo 3 lo que dice, la respuesta que él recibe. Y me dijeron, el remanente, los que quedan de la cautividad allí en la provincia, están en gran mal y afrenta, y el muro de Jerusalén derribado y sus puertas quemadas a fuego. Es una situación terrible lo que ellos tienen allí. Hay un gran mal, hay mucha miseria, hay mucha calamidad, Nehemías. Los muros de la ciudad aún están en ruina como lo habían dejado los caldeos. Y eso es terrible porque recuerden que una ciudad que no tiene muros, no tiene protección y podía ser invadida fácilmente. Y esos judíos que estaban allí estaban rodeados de grupos de personas que no eran favorables a ellos, que querían entrar, robar, saquear, matar. Eso es lo que estaba sucediendo allí. Y ante esa pregunta, fíjense lo segundo, ¿cuál es la reacción de Nehemías? Ay, caramba, mira qué difícil. Y eso pasó allí, ay, qué pena por los hermanos. Mira, Nani, ¿y cómo te vayan los negocios? ¿Tú estás bien? Tú te mudaste a la nueva casa, Nani. ¿Está cómoda la casa que tú vas a construir aquí en Susa, la que tú tienes con tu esposa? ¿Y tus hijos están bien, Hanani? No, él no hizo eso. Miren la reacción de Nehemías en el versículo 4. Cuando oí estas palabras, me senté y lloré, e hice duelo por algunos días, y ayuné y oré delante del Dios de los cielos. Ese hombre tenía un corazón que amaba a Dios y su reino, y aquí vemos su reacción. Me senté. Ustedes no han visto cuando uno le dan una mala noticia, algo que uno no, déjame sentarme, espérate, déjame sentarme. Yo no puedo estar de pie. Eso hizo él. Y seguro, sentado también, reflexionó en el reporte que había recibido. Él no estaba oyendo solamente el reporte con sus oídos. Él estaba recibiendo ese reporte con su corazón. Y ese hombre estaba tranquilo allí. Si fuéramos un dominicano, hubiéramos dicho, él estaba pegado con el rey. Él ahí tenía todo lo que él quería, pero cuando recibió esa noticia, su corazón ya no estuvo tranquilo. Lo segundo que le sucede ante ese quebrantamiento de la noticia, no solamente que se sienta, sino que, y lloré, tuvo compasión por aquellas personas que estaban sufriendo y por las murallas de Jerusalén que todavía estaban destruidas. Destruidas, la ciudad de Dios, el nombre de Dios estaba siendo deshonrado, el pueblo de Dios estaba sufriendo y este hombre llora por eso. Y dice el texto que ante su preocupación, él hizo duelo por algunos días. Es el duelo de cuando usted está
llorando por un muerto, cuando usted está en aflicción. Es el ejemplo de Jacob cuando guardó luto por su hijo. ¿Y qué hace él después de sentarse, llorar, de hacer duelo? Él ayuna. Pero no fue que él dejó de trabajar y de servirle al rey. No. Cuando a usted le dan una mala noticia, algo que a usted lo afecta, fíjense que a uno se le va el hambre. ¿Por qué? Porque eso que me han dicho es muy lamentable, eso es muy doloroso. Y a una vez se le preguntan, Eduardo, ¿tú quieres comer? No, es que mira, me he enterado de esto y se me ha ido el hambre. Y aquí dice que ese hombre ayunó, se le fue el hambre y también ayunó, me imagino, conscientemente, porque la carga de la noticia que le habían dado era algo tan grande que él no podía comer bocado. Y lo quinto que vemos en ese corazón es cómo él ora al Dios de los cielos. Una oración que envuelve súplica, un lamento desesperado delante de Dios. Es como el lamento que vemos en el Salmo 61, en los versículos 1 y 2. Oye, oh Dios, mi clamor, a mi oración atiende. Desde el cabo de la tierra clamaré a ti cuando mi corazón desmayare. Eso es lo que ese hombre está haciendo. Yo no sé si ustedes son como yo, y yo lo digo, me pongo de ejemplo porque es algo malo y pecaminoso, que me dicen algo, y ora por eso, Eduardo, y entonces, sí, yo voy a orar, y empiezo a orar por lo que me dicen. Pero resulta que van pasando los días y aquellas cosas por las cuales me pidieron que oraran, se me olvidan y dejo de orar por eso. Eso está mal de mi parte, ¿verdad? Porque no he visto una respuesta de la oración, pero se me olvida, dejo de orar, o me canso de orar. Aquí dice que a él le dieron la noticia en el mes de Quisleu, que era diciembre, y en el capítulo 2 dice que en el mes de Nisán, al paso de 4 meses, él todavía estaba llorando, lamentándose, ayunando y orando. Fíjense, no duró 4 horas, él no duró 4 días orando, él no duró 4 semanas orando, él duró 4 meses. Entonces lo primero que nosotros debemos hacer es lo que hizo este hombre. Ahora, uno se pregunta, ven acá, pero ¿y qué tiene él que ver con eso? Si él nació en la cautividad, él estaba de copero del rey, él nunca había estado en el templo de Jerusalén, él no había adorado allí, él estaba gozando de la influencia y del poder al lado del rey. ¿Por qué tenía él que preocuparse por una ciudad que estaba a 1.300 kilómetros de distancia, que tenía las murallas destruidas, con habitantes que no conocían, que tenían un problema que él no había creado? ¿Por qué? Porque él quería que la gloria de Dios brillara sobre Jerusalén y que el nombre de Jehová fuera alabado en Jerusalén y por toda la tierra. Y por eso a nosotros, todos esos movimientos que vemos, de que quieren aprobar el aborto, que quieren aprobar el matrimonio homosexual, que quieren traer una ley de educación, donde sea el Ministerio de Educación que dé una ley de cómo educar a nuestros hijos con principios seculares, nosotros debemos lamentarnos por eso, mis amados, porque son intentos de luchar, de pelear contra Dios, de las huestes del maligno. Ese hombre tenía una gran preocupación por esa ciudad. No, pero yo no tengo nada que ver con eso, Eduardo, con eso del aborto. Ya mis hijos están casados, eso no es mi problema. Sí, pero eso no trae gloria a Dios. Eso es el avance del maligno en el mundo. Pero a mí qué me importa eso del matrimonio homosexual. Tenemos que preocuparnos porque todo esto contrita el corazón de Dios. Y nosotros somos el pueblo de Dios, óigame bien, el pueblo de Dios, aquellos que hemos sido limpiados, lavados, salvados por la sangre del Cordero. ¿Para qué? Para que reflejemos la gloria de Cristo en el mundo. Por eso esos hermanos que están trabajando, predicando la palabra, las iglesias que están predicando la sana doctrina, esos grupos de hermanos que están trabajando en llevar al Congreso la palabra, en que se legisle conforme a una legislación judeocristiana y no secular, están haciendo una gran labor para la gloria de Dios. Por eso nosotros apoyamos a esos hermanos y hermanas que están trabajando en esos ministerios. Pero fíjense lo que él hace. Si a nosotros nos dice, mira, la ciudad está destruida, o hay un problema aquí con un hijo tuyo, o hay tal situación con el trabajo,
¿Qué es lo primero que tú haces? Ah, no, nos vamos a resolver. ¿Qué es lo que hay que hacer? Déjame yo ir a hablar con el rey, porque yo estoy pegado con él, a ver lo que el rey me dice, para ver si yo resuelvo. ¿Qué es lo que te hace falta a ti? Dinero. Mira, ahí está el dinero. Así que nosotros reaccionamos inmediatamente. Pero este hombre no reaccionó así. Ese hombre lo primero que hizo fue, ante una obra como la que tenía, él oró en la presencia del Señor. Él ayunó en la presencia del Señor. Él se afligió en la presencia del Señor. Y lo que yo quiero que veamos ahora es la oración de Nehemías. Hemos visto la pregunta que él hizo, la respuesta que recibió, cuál fue su reacción ante la respuesta que él recibió. Me senté, lloré, ayuné, oré al Señor, hice duelo por algunos días no, por meses. Y veamos ahora su oración. Cuando tú tengas una situación así como la de Nehemías, en vez de tú salir corriendo, lo primero que tú y yo debemos hacer es orar, pero con el tipo de oración que él nos presenta aquí. Fíjense lo que dice en el versículo 5. Él viene a Dios y le dice: y te ruego, oh Jehová, Dios de los cielos. Él reconoce que hay un Dios en los cielos que está por encima de los dioses terrenales, de los hombres. Él clama a ese Dios que gobierna el mundo. Piénsalo bien, ¿qué tú hubieras hecho? ¿Qué yo hubiera hecho? Pero ven acá, yo estoy pegado del rey Artajerjes. Déjame donde el rey de una vez. El rey, resuélveme esto. Mi pueblo está sufriendo. Tú me conoces a mí, tú sabes la honestidad de nosotros. Pero él no fue donde el rey. Él no fue a mover las influencias, él no fue a mover los cables donde el rey, no, te ruego, ¿o quién? Dios de los cielos. ¿Por qué? Porque ante Artajerjes, ante Dios, Artajerjes no era nada ni nadie, porque Dios era su creador. Hay un Dios que gobierna el mundo, hay un Dios que gobierna sobre todo lo que ocurre, y él reconoce que ese Dios es grande, fuerte y temible, que hace obras maravillosas, obras que inspiran temor, y por eso él se acerca con un temor reverencial. Oh, te ruego, oh Dios de los cielos. En Malaquías 1:14 dice: porque yo soy gran rey, dice Jehová de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. Él reconoció la prioridad de la soberanía de Dios en su vida. Y ante todo lo que estaba pasando, lo primero que él hizo fue poner a Dios en su trono, en el lugar donde Dios tenía que estar. Porque él sabía que Dios nada lo coge de sorpresa. A Dios nada lo sorprende. Él está en los cielos por encima de su creación, como dice el Salmo 99. Jehová reina, temblarán los pueblos. Él está sentado sobre los querubines, se conmoverá la tierra. Y dice en el versículo 5 del Salmo 99, exaltad a Jehová nuestro Dios y postraos ante el estrado de sus pies. Es así que tú diriges tu oración. Tú tienes la visión apropiada de Dios. Eso es lo primero que nosotros debemos hacer. Debe haber un balance entre el denuedo con que yo oro a Dios y la reverencia con que yo le oro a Él. ¿Por qué? Pues yo sé que Él está en los cielos y la tierra es el estrado de sus pies. Y nosotros, como Alberto decía en las alabanzas, somos como unos minúsculos granos de polvo que usted lo pone en la balanza. Todas las naciones son así y no mueven la balanza. Y lo primero que nosotros debemos hacer en nuestras vidas es glorificar a Dios, porque para eso fue que nosotros fuimos creados. Lo segundo que Él hace, versículos 6 y 7, Él reconoce y confiesa sus pecados y los pecados del pueblo. Esté ahora atento tu oído y abiertos tus ojos para oír la oración de tu siervo que hago ahora delante de ti día y noche. Orando continuamente día y noche por 4 meses en la presencia de Dios, y luego seguro siguió orando, orando sin desmayar por aquello que a él le preocupaba, y en esa oración entonces él reconoce sus pecados. Versículo 6 en su segunda parte: y confieso los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Sí, yo y la casa de mi padre hemos pecado. En extremo nos hemos corrompido contra ti y no hemos guardado los mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés,
tu siervo. Una persona que reconoce la soberanía de Dios, reconoce que Dios está en los cielos, que Él es santo, temible, digno de adoración, va a ver su propia condición y va a ver su pecado. Dios, óigame bien, Dios no perdona las excusas, Dios perdona los pecados de pensamiento, de palabra, de hecho. Y Nehemías no confiesa su pecado de manera general. Ay, mi amor, perdóname porque yo te ofendí. No, fíjense cómo él confiesa los pecados. Miren lo que dice el texto. Con nombre cada uno de ellos. Nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado tus mandamientos, estatutos y preceptos que diste a Moisés tu siervo. Hemos pecado contra ti, yo y la casa de Israel. Él se solidariza con la culpa del pueblo porque él sabe que no hay justo ni aun uno, que no hay quien entienda, que no hay quien busque a Dios, que aún nos desviamos, nos hemos hecho inútiles y que todos nosotros somos pecadores y necesitamos de la gracia de Dios. A él no le faltó pecado por confesar. ¿Por qué? Porque él tenía un corazón contrito y humillado. Y cercano está Jehová ¿a quiénes? ¿A los orgullosos? No, a los que tienen el corazón contrito. Y Dios utiliza a personas que tienen corazones contritos y humillados para restaurar a un mundo que está roto. Porque son personas que ven la grandeza de Dios y entonces ven su propia pequeñez, ven su pecado y les sirven al Señor. Por eso dice el salmista, si en mi corazón hubiese yo mirado la iniquidad, el Señor no me habría escuchado. Si yo hubiera andado en iniquidad, en pecado, y no hubiera confesado mi pecado a Dios, el Señor no me hubiera escuchado. Mas ciertamente me escuchó Dios, atendió a la voz de mi súplica. Adora a Dios, confiesa sus pecados y clama a Dios. Ahora fíjense ese tercer aspecto de la oración, cómo él ora a Dios. Él reclama a Dios las promesas que Dios le había dado. Fíjense lo que dice el versículo 8, miren sus Biblias allí. Acuérdate ahora de la palabra que diste a Moisés tu siervo diciendo, si pecareis yo os dispersaré por los pueblos. Si ustedes pecan, van a ser llevados a tierras extrañas. Ellos fueron llevados a tierras extrañas, fueron cautivos por los babilónicos. Pero miren la segunda parte de la promesa. Cuando termine el tiempo de la cautividad, yo los regresaré. Miren lo que dice, pero, versículo 9, si os volvéis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuera hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré y os traeré al lugar que escogí para hacer habitar allí mi nombre. Esa parte no se había cumplido. Y él le dice, Señor, es verdad que nosotros hemos pecado al desobedecerte y tú nos has castigado, pero tú has prometido que nos vas a llevar a Jerusalén de nuevo. Y tú has prometido que tú nos vas a proteger, Señor. Y eso no se ha cumplido aún, Señor. Cumple tu promesa. Fíjense cómo ese hombre está argumentando con Dios. Él conoce al Dios del pacto. Él conoce las Escrituras y le está pidiendo a Dios, no conforme lo que a él le parece, sino que Dios le dijo que si tú te arrepientes y te vuelves a mí, yo te llevaré a tu tierra. Él está clamando a Dios por su promesa. ¿Por qué? Porque nuestro Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Nuestro Dios es un Dios de pacto. Y Él hizo un pacto con nosotros y dijo que no se cansaría de hacernos bien. Y sus promesas están ahí. Y nosotros tenemos que orarle a Él, no importa la situación que estemos pasando, conforme a las promesas de Dios. Él expresa en el versículo 5 su confianza en la fidelidad de Dios. En el versículo 5 él dice que guarda el pacto y la misericordia a aquellos que le aman y guardan sus mandamientos. Y después de 70 años de cautividad babilónica, Dios cumplió su promesa y llevó al pueblo a la tierra prometida. ¿Y tú crees que Dios no va a cumplir la promesa en tu vida, en tu familia, con tus hijos, con la situación que tú estás pasando? ¿Ustedes creen que las fuerzas del mal que están promoviendo todas esas leyes y todos esos paquetes importados de corrupción van a poder contra nuestro Dios? Imposible. Jehová reina, regocíjese la tierra. Esa es la realidad nuestra, mis amados. Y no importa qué tan difícil esté nuestra situación, no importa qué tan resquebrajados estén los muros en nuestra vida, en las diferentes áreas,
Jehová reina y ese es el Dios de pacto y Él va a cumplir su promesa. ¿Y qué está haciendo Nehemías? Clamando al Señor para que cumpla lo que Él le había prometido. Si os volviereis a mí y guardareis mis mandamientos y los pusiereis por obra, aunque vuestra dispersión fuere hasta el extremo de los cielos, de allí os recogeré. Ahora, ¿ustedes saben algo? Para nosotros orar como Jeremías, como Nehemías, tenemos que conocer al Dios de Nehemías y tenemos que conocerlo como Él se revela en la palabra de Dios. ¿Por qué sus oraciones están llenas de la palabra de Dios? ¿Por qué Él está orando a ese Dios de pacto y le está reclamando a Dios que actúe conforme a su promesa? Porque Él conocía a ese Dios de pacto, Él conocía a ese Dios de la Escritura. Yo te quiero preguntar algo ahora. ¿Qué tan importantes son las promesas de Dios para ti? ¿Por qué tú crees en el cielo? ¿Por qué tú crees en el cielo? ¿Por qué tú crees que hay un cielo? Nosotros tenemos la esperanza de la vida eterna, el cual el Dios que no miente prometió desde antes del principio de los siglos, y eso es suficiente. Hay un cielo. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque estamos en Cristo Jesús y hemos entregado nuestras vidas a Él. ¿Y cómo yo sé que yo puedo seguir adelante con tanta corrupción? ¿Cómo yo sé que yo no voy a caer? ¿Cómo yo sé que yo voy a vivir una vida piadosa aquí y ahora? Porque Dios ha prometido que todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Amén. Y eso es lo que nosotros tenemos que clamarle al Señor. ¿Y cómo yo sé que cuando yo cierro mis ojos y oro al Señor, Él me está oyendo? Porque nosotros podemos entrar al lugar santísimo a través de la sangre de Cristo. Porque Cristo está allí, a la diestra de Dios, intercediendo por nosotros. Porque Dios lo dice y así es. Y eso es lo que a nosotros nos fortalece para seguir adelante, no importa lo que pase. Ustedes saben por qué muchas veces nosotros no sabemos cómo orar o qué pedir en la oración. Muchas veces porque estamos confundidos, pero muchas veces es porque no conocemos las promesas que Dios tiene para nosotros. Y al no conocer esas promesas, cuando vienen esas diferentes situaciones, nos llenamos de ansiedad, nos llenamos de temor, nos llenamos de preocupación. Se nos olvida lo que ya Cristo compró para nosotros. Se nos olvida que estamos unidos a Jesucristo a través de la fe. Se nos olvida que Cristo está en los cielos intercediendo por nosotros. Yo no sé la obra que tú tienes que construir. Nehemías empezó cuando oyó la noticia a construir una obra. Y lo vamos a ver más adelante. Pero esa obra empezó construyéndola en oración, en dependencia de Dios, pidiéndole a Dios que en su misericordia y en su gracia cumpla su promesa en su vida. Y miren que esa oración no solamente tuvo el reconocimiento y la adoración a Dios por su soberanía, porque Él guarda el pacto y la misericordia. No solo hubo confesión de pecados allí, no solamente él clamó a Dios que cumpliera su promesa, sino también que luego de todos esos tres aspectos de la oración, él presenta su petición delante de Dios. Versículo 10. Ellos pues son tus siervos y tu pueblo, los cuales redimiste con tu gran poder y con tu mano poderosa. Le está diciendo a Dios, que Dios lo sabe muy bien, pero le está hablando en el lenguaje de Dios. Te ruego, oh Jehová, esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, porque había un pueblo orando, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede ahora buen éxito a tu siervo y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Él ahora, después de todo eso, él le ora a Dios, mira, yo voy a hablar con el rey y veremos más adelante en otro sermón qué es lo que él habla con el rey. Él le pide que quería ir a trabajar, a reconstruir la ciudad. Concede buen éxito a tu siervo delante del rey. Él no le pide, Señor, yo voy a hablar con fulano de tal, que también está aquí
para que él interceda delante del rey. No, no, no. Yo mismo voy a hablar con el rey y le voy a interceder delante de él. Él oró, fíjense cuál es el punto, y él actuó. Él no fue un teórico. Muchos de nosotros somos unos teóricos. Y estas cosas, ay sí, vamos a orar al Señor, hermano, no te preocupes. Y oran, pero no actúan. Y ahí es que nosotros decimos que tenemos muchas veces que ponerle paticas a la oración, ¿verdad? Hacer nuestra parte. Él oró y él se preparó para actuar delante del rey. ¿Qué hemos visto hasta aquí, mis amados? Nehemías, que era copero del rey, un hombre de mucha influencia, llegan unos judíos que habían estado en Jerusalén. Él les pregunta qué había pasado, cómo estaban los residentes allí y cómo estaba la ciudad. Le dicen que los muros están destruidos y que los residentes, los judíos que están allí, están en gran calamidad. Eso lo impactó mucho, esa noticia, aunque él estaba en Susa, la capital del imperio persa. Él estaba tranquilo, se sentó, lloró, hizo duelo, ayunó y oró. Óigame bien cómo él empieza la obra. Y en esa oración que hizo, vemos que él adoró, confesó pecados, reclamó a Dios sus promesas y luego hizo su petición y estuvo dispuesto a ir delante del rey para él hablar de la situación que estaba pasando. ¿Cómo yo aplico esto a mi vida ahora? Bueno, lo primero que tenemos que hacer a la luz de la forma como Nehemías actuó es ver cómo están las murallas de nuestra vida espiritual. ¿Cómo tú estás espiritualmente? ¿Hay partes de la muralla de tu vida que han sido destruidas? ¿Hay grietas por donde el enemigo ha entrado en tu vida? ¿Cómo está tu caminar con Dios? ¿Cómo está tu testimonio? ¿Dónde están tus afectos? ¿Qué está reinando en tu corazón? Lo primero que tú debes hacer es preocuparte por la muralla de tu vida espiritual. Fíjense cómo lo primero que Nehemías hizo fue que tuvo una carga en su corazón. Nosotros debemos tener una carga primero por nuestra vida espiritual y luego por ayudar a los demás, para sobrellevar los unos las cargas de los otros. ¿Qué es lo segundo que tú debes hacer? Confesar tu pecado a Dios de una manera específica y confesar esos pecados a aquellas personas con las cuales tú has faltado, porque el pecado es la raíz de todos los males. Él no dice que el problema de los judíos era la falta de organización, ni que ellos eran muy débiles, o que los ejércitos que vinieron contra ellos eran ejércitos muy poderosos. No, no. Él confesó los pecados de los hijos de Israel que hemos cometido contra ti. Nos hemos corrompido contra ti, no hemos guardado tus mandamientos. Si queremos ser utilizados por Dios, si queremos construir vidas sólidas espirituales, familias sólidas espirituales, ser sólidos en nuestros trabajos, sólidos espiritualmente llevando gloria a Dios en las áreas donde nosotros nos desenvolvemos. Si queremos impactar nuestra nación, debemos empezar con nosotros mismos, a construir nuestras propias murallas espirituales. Nosotros debemos ser como vasos limpios para la gloria de Dios. En una casa grande, como dice Pablo a Timoteo, no solo hay utensilios de oro y plata, sino que hay de barro. Unos son para usos honrosos y otros son para usos viles. Hay vasija para el agua sucia, pero hay cuadros y muñecos de oro, platones que se ponen para exhibir. Y le dice a él, si tú quieres ser un instrumento útil para Dios, un vaso de honra, tú debes santificarte, ser útil al Señor para estar dispuesto a toda buena obra. ¿Y qué debemos hacer? Andar en santidad, confesando nuestros pecados. Pero algo más. Si tú eres un ladrillo en esta construcción espiritual que es la iglesia, y tú espiritualmente no estás bien, la iglesia no va a estar bien, porque la iglesia no es más que un reflejo de nuestras vidas espirituales. Y nosotros vivimos en una sociedad donde las murallas están resquebrajadas, donde los valores escasean, donde se viola con facilidad los mandamientos del Señor, y nosotros como iglesia debemos proclamar la gloria del Evangelio. Pero ¿qué pasa? Si tú estás aquí y tú no estás haciendo tu función,
algo está faltando aquí en el cuerpo de Cristo. Es aquí en la iglesia donde la gloria de Dios se manifiesta de una manera especial. Y si tú estás aquí en este campamento como estaba Acán, con pecado en su vida, pecado que no ha confesado, eso trae oprobio a Jesucristo y al cuerpo de Cristo. Dios nos creó para que nosotros diéramos a conocer su nombre, a conocer su gloria, a conocer sus perfecciones. Dice, yo edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Dios nos salvó, Cristo vino al mundo, murió por nuestros pecados, para que nosotros viviéramos para la gloria de Dios, para alabanza de la gracia, de la gloria de su gracia con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios nos creó para que nosotros vivamos para su gloria. ¿Y qué tú estás haciendo? ¿Tú estás viviendo para tu gloria o para la gloria de Dios? ¿Tú estás viviendo para ti mismo o para Jesucristo? ¿Tú estás llorando por lo que pasa en este mundo o tú estás quitadito de bulla? ¿Por qué? Porque yo estoy tranquilo, yo no tengo problema. Dice Efesios, a mí que soy menos, dice el apóstol Pablo en Efesios, que el más pequeño de todos los santos, me fue dada esta gracia de anunciar entre los gentiles el evangelio de las inescrutables riquezas de Cristo y de aclarar a todos cuál sea la dispensación del misterio escondido desde los siglos en Dios que creó todas las cosas, para que la multiforme sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús, Señor nuestro. Ese es el propósito de nuestras vidas, glorificar el nombre de Dios. ¿Para quién tú estás viviendo? Tú no puedes empezar a construir si tú no estás construyendo con la actitud correcta sobre las bases correctas. Cuando el pueblo de Dios permite que haya brechas espirituales en las murallas de sus vidas y de la iglesia, y no hay una diferencia entre el mundo y el pueblo de Dios, entonces Dios no es glorificado. ¿Por qué? Porque el pueblo de Dios no está viviendo en separación del mundo, sino que está viviendo y apoyando las cosas que se hacen en el mundo que son opuestas a lo que Dios dice en su palabra. Nosotros conocemos a Dios, nosotros conocemos a Cristo, nosotros hemos experimentado la bendición de tener una comunión con Dios, de tener la esperanza de la vida eterna, de tener un intercesor en los cielos, mis hermanos. Y vamos a cambiar ¿qué? El tesoro del cielo por los espejitos que hay aquí en la tierra. Entonces tenemos que verificar cómo están las murallas de nuestras vidas espirituales, si estamos glorificando a Dios y como nosotros somos parte de la iglesia, cómo estamos glorificando a Dios en la iglesia. ¿O no dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido, para que andéis conforme a como andan las personas en el mundo? No, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros que en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Y dice Pedro, amados, yo os ruego, como extranjeros y peregrinos, que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo vuestra buena manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación, al considerar vuestras buenas obras. Eso es lo que Dios quiere, ser glorificado a través de nosotros. Una tercera aplicación. Hermanos, imitemos a Jeremías. Oremos antes de actuar, no seamos tan rapidito. Tal cosa, hay tal problema, no, pero yo soy amigo de Juan, de fulano, que es amigo del secretario, es amigo de aquel, del otro y de aquel. Vamos a resolverlo, ven, que yo te lo tu problema va a ser resuelto de una vez. Y le digo una cosa, pecaminosamente hasta nos ufanamos de eso y no le hemos orado al Señor para que Él guíe nuestros pasos. Eso no fue lo que hizo Nehemías. Entonces nosotros también debemos orar para ver cuál es la voluntad de Dios. Pedirle a ese Dios soberano, confesar pecados en su presencia, reclamar sus promesas y pedirle a ese Dios. Cuando lo hacemos así, esperamos en Dios y no en las cosas de este mundo. Nuestra visión es aclarada, nuestro corazón se tranquiliza
Y esa oración activa nuestra fe. ¿Ustedes saben por qué? Porque Dios se deleita en hacer lo que nosotros no podemos hacer cuando nosotros se lo pedimos conforme a sus promesas y dependemos de Él. Dios se deleita en hacer lo que nosotros no podemos hacer cuando clamamos conforme a sus promesas. Clamemos a Dios que nos haga depender de Él en oración. Clamemos a Dios que Él nos enseñe a orar la Escritura. Vamos a clamar a Dios que Él nos haga guerreros de oración. Vamos a construir vidas de oraciones sólidas en la presencia de Dios. Vamos a venir a los cultos de oración de la iglesia a orar por la expansión del reino de Dios. Cuando tú te quedas en tu casa viendo televisión o te vas a alguna actividad que no tienes que estar obligado allí y dejas de venir a orar con el pueblo de Dios, ¿qué tú estás diciendo con eso? A mí no me interesa lo que están construyendo allá, yo me voy a quedar viendo esta película, aquí yo estoy más cómodo en mi casa, o me voy a quedar en tal o cual actividad a la cual no tengo que ir obligatoriamente. ¿Por qué? Porque a mí no me interesa construir en el reino de Dios, a mí no me interesa la expansión del reino de Dios, eso es lo que estamos diciendo con nuestra palabra. Cuando no oramos por nuestros hijos, cuando no oramos por nuestros matrimonios, ¿qué es lo que estamos diciendo? Que no me interesa esa construcción. Soltamos esas cosas en banda y no debe ser. Leí una anécdota de un pastor, de una iglesia que estaba buscando un pastor y otro pastor que estaba ayudando a los miembros de esa iglesia a buscar a ese pastor le preguntó: ¿qué tan grande quieren ustedes que sea ese hombre que están buscando para el ministerio? Y un hermano de la iglesia le contestó: bueno, pastor, no queremos a nadie en particular, pero sí queremos que cuando este hombre esté sobre sus rodillas orando, pueda tocar o alcanzar el cielo. Eso es lo que nosotros necesitamos, hombres y mujeres que cuando oren, lleguen a la presencia de Dios. Y allí le pidan a Dios conforme a sus promesas, que sean hombres y mujeres conforme al corazón de Dios, mis amados. Eso es lo que nosotros necesitamos aquí. Y vamos a ver una revolución en Santo Domingo, para la gloria de Dios. Y no solo en Santo Domingo, en todo el mundo de habla hispana. Eso es lo que hace falta aquí, hombres y mujeres con un corazón como el de Nehemías, dispuestos a construir. Nehemías era un desconocido y siguió siendo un desconocido en ese sentido, que no se está mencionando continuamente. Dios utiliza diferentes personas para hacer la obra. ¿En qué grupo estás tú? ¿En qué grupo tú estás? ¿En el que es como Nehemías, que sufre por la gloria de Dios, busca la gloria de Dios, ora por la gloria de Dios y está dispuesto a decir: heme aquí, Señor, envíame a mí? ¿De qué grupo tú eres? Eso es muy importante que lo analicemos. Recuerden, Nehemías no dijo: ay, qué malo lo que pasa en Jerusalén, déjame yo mandar $100, mira para allá. No, él no hizo eso. Déjame ver si mandamos a alguien que pueda ayudarlo. No, él no hizo eso. Él estuvo dispuesto a ir. Y vamos a ver en buen dominicano toda la lucha y toda la oposición y todos los problemas que se le presentaron a Nehemías en ese proceso de reconstruir la muralla de Jerusalén. Él estuvo dispuesto a dejarlo todo para la gloria de Dios. ¿Tú estás dispuesto a dejarlo todo para la gloria de Dios? ¿Tú estás dispuesta a dejarlo todo para la gloria de Dios? El Señor dice: si alguno viene en pos de mí y no aborrece a su padre y a su madre, o sea que lo ama más que a mí, y mujeres, hijos y hermanos y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Y tú sabes una cosa, que tarde o temprano tú vas a renunciar a todo lo que posees, porque te vas a morir y no te vas a llevar nada. Ni la gloria, ni el poder, ni el placer, ni la casa, ni los carros, ni toda la pompa que has tenido en este mundo. Renuncia ahora y vive para la gloria de Dios. ¿Cuál era el mayor deseo de Nehemías? Cumplir con la voluntad de Dios. Ser el centro de la voluntad de Dios. Y él sabía que donde él estaba en ese momento no era por casualidad. No era una chepa, como decimos nosotros los dominicanos. Tu posición, la posición que él tenía de copero del rey no era una casualidad. En la providencia de Dios, ese Dios soberano lo había puesto ahí. Tu posición actual en tu familia, en la iglesia, en el trabajo, en la escuela, en la sociedad, no es un accidente.
Dios te ha puesto donde tú estás porque Él tiene un propósito para tu vida. No hay accidente, no hay casualidades, no hay chepa para con Dios. Tú estás donde estás para glorificar el nombre de Dios. El punto es, ¿estás glorificando el nombre de Dios en tu vida? ¿Estás empezando a construir como lo hizo Nehemías? Tu posición actual, la de Nehemías, no era un accidente. Su prosperidad no era un accidente. Los recursos que tú tienes no son una casualidad. Dios te los ha dado para que tú los utilices para su gloria. ¿Lo estás utilizando para su gloria? Eso es lo que Dios te pide. El poder que Él tenía, el estar al lado del rey, no fue un accidente. Las influencias que tú tienes con tu vida en la vida de otros no es un accidente. Deja que Dios te use donde tú estás con la influencia que tú tienes para la gloria de Dios. Pero para vivir para la gloria de Dios nosotros tenemos que limpiarnos para ser vasos limpios, santificados, útiles al Señor, preparados para toda buena obra. Eso es lo que el Señor requiere de ti y requiere de mí. Y si vamos a construir para la gloria de Dios, debemos empezar siendo como Nehemías, humillándonos en la presencia de Dios y clamándole a Él, que sea Él el Dios del cielo, el Dios soberano, el Dios santo, temible, misericordioso, que guíe nuestros pasos y veremos grandes cosas en medio nuestro y daremos la gloria a Dios.